Buenos días a quienes están en forma virtual, al senador Carlos Núñez y al senador Erico Galeano. Gracias por conectarse. Estamos esperando ya el quórum correspondiente para iniciar nuestra sesión del día de hoy. Gracias. Beto Ovelar, Silvio Ovelar, la senadora Lizarela Valiente, gracias por la presencia de ustedes. En camino está la senadora Blanca Ovelar, el senador Ever Villalba y la senadora Esperanza Martínez. Hoy tenemos la presencia del viceministro de Educación Superior y presidente del CONES, Federico Mora, y su equipo de trabajo. Gracias por su presencia, viceministro. Al presidente del CONES, José Duarte, de ANEAES y su equipo de trabajo. Gracias por la presencia también. Y esta mañana estamos para escuchar la exposición de motivos y también la presentación de un proyecto que va a ser presentado en el Senado de la Nación a través del viceministro de Educación Superior. Viceministro, el micrófono a sus órdenes. Muchas gracias, presidenta. Muy buenos días a los senadores, senador Ovelar, senadora Lizarela, a todos los senadores que también están en modalidad virtual, a todos los compañeros de trabajo presentes, tanto del CONES como de la ANEAES, y a todos los integrantes también de esta comisión tan relevante dentro del mundo de la educación. Nosotros tenemos una presentación, hay un vacío, una oportunidad también por ende que encontramos dentro de la legislación de educación superior. Aquí nosotros traemos una propuesta de un régimen de infracciones, sanciones y estímulos aplicables a las instituciones de educación superior. Me gustaría leer, presidenta, si me permitís, la exposición de motivos. Dice así: el presente, sí, por favor, podemos proyectar también. Con ayuda de la proyección. Estímulos aplicables a las instituciones de educación superior y demás actores del sistema de educación superior. Esto ante el incumplimiento de las obligaciones y prohibiciones establecidas en la Ley 4995 de Educación Superior, otras leyes de educación superior y sus reglamentaciones. La Ley 4995 de Educación Superior representa un marco normativo fundamental para el desarrollo y la regulación del sistema de educación superior en nuestro país. No obstante, la experiencia ha demostrado la necesidad de contar con un mecanismo claro y efectivo para asegurar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en dicha ley y en otras normativas relacionadas. Es decir, nosotros en condiciones proporcionales que permitan no solamente el fortalecimiento del sistema, sino también la identificación de dónde están las faltas para que no todo vaya a una única figura que es la que hoy tenemos y es la intervención. La intervención es una figura de última oportunidad muy traumática porque implica tomar posesión dentro de la universidad en términos del retiro del rector, en términos del retiro de sus direcciones generales, muy costoso para el CONES, muy traumático para los estudiantes y poco efectivo para, de alguna manera, modelar y condicionar comportamientos. Entonces dice, el presente proyecto de ley busca llenar este vacío, estableciendo un régimen de infracciones y sanciones que permita al CONES ejercer de manera más eficiente sus facultades de control y supervisión. Se definen de manera clara las acciones u omisiones y reconocimiento de instituciones de educación superior, incumplimientos relativos a la apertura y funcionamiento de filiales de las instituciones de educación superior, incumplimientos en la habilitación y desarrollo de cursos de pregrado, carreras de grado y programas de posgrado, infracciones relacionadas con la conformación, funcionamiento y obligaciones de los órganos de gobierno de las universidades e institutos superiores, incumplimiento en las obligaciones de formación de información y transparencia, infracciones relacionadas con la calidad académica y los procesos de evaluación y acreditación, incumplimiento de la obligación de remisión de información y documentación, infracciones a los derechos de los estudiantes, incumplimiento de las obligaciones del personal docente y de investigación y el hecho de efectuar publicidad falsa o engañosa. Entonces hay una serie de artículos que se proponen
para tratar cada uno de estos casos. Dice, asimismo se establecen las facultades de control del CONES para garantizar el cumplimiento de la 4995, incluyendo la verificación del cumplimiento normativo, la recepción y tramitación de denuncias, los controles, el requerimiento de informes y datos, la adopción de medidas preventivas y correctivas, la colaboración con otras entidades y publicación de datos. El procedimiento para la aplicación de sanciones administrativas se ajustará a lo establecido en la 6115 de procedimiento administrativo o aquella que la modifique o sustituya garantizando el debido proceso y los derechos de los administrados. Este proyecto busca fortalecer el marco legal de la educación superior, proporcionando al CONES las herramientas necesarias para asegurar el cumplimiento de la normativa vigente, promover la calidad y la transparencia y garantizar los derechos de los estudiantes y demás actores. Es decir, es un proyecto de ley donde si nos dijesen, señores del CONES, ¿por qué les cuesta tanto generar controles en las instancias de educación superior? ¿Por qué no son efectivos? ¿Por qué no se generan las sanciones en tiempo y forma? Básicamente es porque tenemos un vacío normativo, porque no tenemos las herramientas que nos permitan un trabajo ágil, dinámico, efectivo y que permita a la vez generar los estímulos para que se pueda distinguir a quienes cumplen y hacen un buen trabajo y tengan beneficios derivados de ello, tengan un reconocimiento por parte del CONES para todos sus proyectos, avances, programas académicos, pero también sancionar a aquellos que no cumplen con su trabajo y puedan efectivamente no solamente ser parte de una figura de intervención, sino, por ejemplo, el cancelar nuevas promociones, el cancelar nuevas habilitaciones, el cancelar o postergar nuevos programas académicos. Es decir, una serie de figuras intermedias que pueden ir efectivamente al lugar donde está el incumplimiento, a la carrera donde está el incumplimiento, antes que abarcar a la totalidad de la universidad como tal. Presidenta, si me permite, ahí comienza el articulado de forma rápida. Son unos cuantos capítulos. El capítulo 1 habla de disposiciones generales, el capítulo 2 de las infracciones, el capítulo 3 de las sanciones y medidas aplicables, el capítulo 4 de las facultades de control, el capítulo 5 del procedimiento sancionatorio, el capítulo 6 de las disposiciones finales. Si me permite, continúo. Sí, adelante. El artículo 1, objeto de la ley, ya lo había dicho, la ley tiene por objeto establecer un régimen de infracciones y sanciones aplicables a la institución de educación superior y demás actores del sistema de la educación superior por incumplimiento de obligaciones e incurrir en las prohibiciones establecidas en la ley 4995. El ámbito de aplicación será las instituciones de educación superior, públicas y privadas, incluyendo universidades, institutos superiores y otras personas físicas y jurídicas relacionadas al sistema de la educación superior. El artículo 3, los principios rectores. La aplicación de sanciones se regirá por los siguientes principios: la legalidad, la proporcionalidad, el debido proceso, la presunción de inocencia, la gradualidad. El artículo 4, la autoridad de aplicación es el Consejo Nacional de Educación Superior. Capítulo 2 de las infracciones. Constituyen infracciones pasibles de sanción las acciones u omisiones que impliquen. Punto 1. Incumplimientos en el proceso de creación, autorización y reconocimiento de instituciones de educación superior. Artículo 2. Incumplimientos relativos a la apertura y funcionamiento de filiales de instituciones de educación superior. Artículo 3, incumplimiento, punto 3, incumplimientos en la habilitación y desarrollo de cursos de pregrado, carreras de grado y programas de posgrado. Punto 4, infracciones relacionadas con la conformación, funcionamiento y obligaciones de los órganos de gobierno de las universidades e institutos superiores. Punto 5, incumplimiento de las obligaciones de información y transparencia. Punto 6, infracciones relacionadas con la calidad académica y los procesos de evaluación y acreditación. Punto 7, incumplimiento de las obligaciones del personal docente y de investigación. Punto 8, efectuar publicidad falsa o engañosa. Artículo 6, reglamentación y graduación de las sanciones. A tal efecto se considerarán como leves, graves y gravísimas. Capítulo 3 de las sanciones y medidas aplicables. Artículo 7, sanciones aplicables. Las sanciones que podrán ser aplicadas son A, apercibimiento formal; B,
multa. C, restricción para la apertura de nuevas filiales, cursos, carreras o programas. D, revocación de la aprobación de habilitación de ofertas académicas o clausura de las IES o filial. E, suspensión de los beneficios de acceso a fondos públicos y becas estatales. F, inhabilitación temporal para el ejercicio de cargos directivos. La aplicación de sanciones no exime a la institución de educación superior de la obligación de llevar a cabo los procedimientos necesarios para regularizar las situaciones que dieron origen a la infracción. Artículo 8. Medidas complementarias. A. Plan de mejora supervisado. B. Restitución de derechos. C. Auditoría externa. D. Capacitación obligatoria. Artículo 9. Publicación de la sanción que queda a cargo del CONES. Capítulo 4 de las facultades de control. Artículo 10. Facultades del Consejo Nacional de Educación Superior. 1. Verificación del cumplimiento normativo. 2. Recepción y tramitación de denuncias. 3. Controles. 4. Acceso a informaciones y datos. 5. Colaboración y cooperación con otras entidades. 6. Obtención y administración de la información. 7. Adopción de medidas preventivas. 8. Publicación de los resultados. Artículo 11. Intervención de las IES. La intervención de una institución de educación superior podrá proceder en los términos previstos de la 4995. En los casos de reiteración, se considerará como tal la comisión de 2 o más infracciones de diferente tipo o naturaleza dentro del plazo de 5 años. Esto es fundamental porque hoy lo único que tenemos es la figura de la intervención, que es larga, costosa, ineficiente y no va necesariamente al punto, generando un daño también a muchos estudiantes. Entonces lo que estamos proponiendo es una serie de figuras intermedias que pueda ser proporcional en términos de identificar la falla, la irregularidad y darle en ese sentido una sanción proporcional. Artículo 12. Medidas preventivas urgentes. Capítulo 5 del procedimiento sancionatorio. Artículo 13. Procedimiento para la aplicación de las sanciones. Capítulo 6. Disposiciones finales. La prescripción, suspensión del plazo de prescripción. Artículo 15, aplicación de la normativa. Artículo 16, el fortalecimiento del CONES. Artículo 17, estímulos. Este artículo 17 quiero leer porque así como se establece un régimen de sanciones, también queremos generar un régimen de estímulos. Además de los estímulos previstos en la 4995, el CONES podrá, mediante la reglamentación, establecer a mecanismos o canales que permitan la tramitación prioritaria y o simplificada de las solicitudes de nuevas carreras, filiales, modificaciones curriculares u otros trámites presentados por la institución de educación superior que presentan adecuadamente sus proyectos y que cumplan regularmente con sus obligaciones. B. Otorgar reconocimiento en los canales oficiales de difusión del CONES, destacando el cumplimiento de la institución de educación superior con respecto a las normativas de educación superior. C. Otros estímulos que fomenten el fortalecimiento y la calidad de la educación superior con otras entidades e instituciones nacionales e internacionales a las instituciones de educación superior que regularmente cumplan con sus obligaciones. Es decir, aquí vemos que hay también una serie de oportunidades de coordinación con el Consejo Nacional de Educación Superior que tiene fondos también para la promoción de la educación superior, con Becal, con otras instancias, por eso decíamos nacionales e internacionales. Es decir, lo que queremos es que, así como se presentan sanciones, infracciones, también haya estímulos para que aquellas IES que cumplen con su trabajo tengan todos los elementos y el incentivo para seguir en ese camino. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, presidente. Antes de la participación de las colegas y de los colegas, también dar participación al presidente José Duarte. Adelante, presidente. Muchas gracias, senadora, presidenta de la Comisión Hermelinda, por la invitación, presidente del CONES, todo su equipo, a los senadores presentes. Nosotros creemos desde la agencia que hay una pertinencia de la propuesta del CONES. Existe efectivamente un marco limitado, circunscripto a la figura de la intervención, que tiene su reglamentación en la resolución 166 del CONES. Desde el inicio de nuestra gestión hemos llevado adelante una serie de informes al CONES, expresando preocupación sobre todo por los institutos de educación superior que tienen carreras de salud y que eluden los procesos de evaluación y acreditación de la NEAES.
Esta es una situación grave, sumamente grave, porque estos institutos de educación superior que tienen la posibilidad de implementar carreras que dañan o que pueden dañar, mejor dicho, la integridad y la salud de las personas, como enfermería, fisiología y otras, son instituciones que al eludir los procesos de la NEAES están llevando la implementación de sus programas en la más absoluta informalidad, sin el establecimiento de equipos de calidad, sin la inversión en el seguimiento de los procesos, y con esto también están distorsionando de algún modo la oferta académica, tirando para abajo los criterios de calidad que muchas universidades públicas y privadas hacen un gran esfuerzo para sostener. Me parece saludable que en base a estos informes que la NEAES ha empezado a producir desde nuestra llegada, el CONES tome nota y proponga por lo menos como una intención. Yo creo que hay que discutir ampliamente este proyecto de ley que busca, como dijo el presidente, tratar de llenar un vacío. Ahora, de nuestra parte, queremos nada más, además de saludar esto, advertir, o más que advertir, señalar uno de los posibles puntos que tenemos que considerar aquí, y seguro en otras discusiones más amplias, y que tiene que ver muchas veces con la situación en la que la propia institución pública encargada de administrar este tipo de estímulos o sanciones cae en incumplimientos. Yo fui director académico del CONES en la gestión del presidente Federico y conozco desde adentro la dificultad que tiene todavía el CONES para cumplir con sus propios plazos, y que esto creo que debe ser objeto de preocupación, de modo a que una nueva normativa, por más pertinente que sea, no genere una condición de inaplicabilidad en la que las IES sean de vuelta perjudicadas. Entonces, yo creo que esta normativa es necesaria, es pertinente, pero requiere un fortalecimiento institucional muy fuerte del CONES para poder llevarla a cabo. De nuestra parte, ese es el señalamiento que queremos realizar, tomar en consideración la situación específica del CONES, de la NEAES también, sobre sus límites, muchas veces para el seguimiento, pero sobre todo en materia de sanciones. Y finalmente, como titular de la NEAES, nosotros queremos reafirmar y solicitar a los señores senadores, quizás esto podemos ampliar en otra reunión, que creemos como postura institucional que cualquier discusión de la ley 4995 o de la ley 2072 debe preservar de manera irrestricta la independencia, la autonomía técnica, académica y administrativa de la NEAES, y que ningún cambio en la normativa de la educación superior impacte en esto que ha sido producto de un largo proceso de consolidación, que es la vida de la agencia. Yo creo que este proyecto de ley puede generar una sinergia aún mayor, es producto de un nuevo momento donde las autoridades empiezan a compartir informaciones, así que de mi parte saludar, pero dejar para la discusión estas cuestiones señaladas. Muchas gracias. Gracias, presidente. Senador Silvio Ovelar. Para los que están conectados, gracias. Bueno, presidente del CONE, presidente de AES, presidenta de la comisión, colegas, senadores y senadoras. Yo siempre suelo decir que integro en el Senado dos comisiones: Hacienda y Presupuesto, del que soy presidente ahora, y Educación, para no abarcar mucho. Y hace 20 años que estoy en la Comisión de Educación del Senado. Y fui partícipe de la prostitución de la educación superior. Yo hablo sin medias vueltas, sin ambigüedades, porque aunque yo me opuse al senador Marcos en su proyecto, en su momento, voté en contra de la creación de cuantas instituciones superiores de educación, producto de acuerdos políticos de todos los pelajes. Ahí no se salva nadie. Porque cuando nos quieren atribuir solamente a los colorados, yo les puedo mostrar de que de todos los venían de surtido pomá. Y prostituimos la educación superior. Es la realidad. Y yo me puse, votaba sistemáticamente y perdíamos. Como soy el decano hoy del Senado, he visto todo esto y también formé parte de la comisión bicameral de educación superior con Víctor Río y otros compañeros. Así es que esta ley conozco bastante bien. Y muchos de los aspectos que ustedes hoy están esbozando ya habíamos analizado, y no siempre la ley sale a la medida que uno cree debe salir. Porque esto es producto de acuerdos y de acuerdos. Entonces, yo cuando se presentaban proyectos de creación de universidades y especialmente de institutos, decía, pero a este ritmo no va a quedar ya ningún santo, o sea,
ningún santo sin que tenga nombre de Instituto Superior de Educación. Por suerte paramos un poquito, si no íbamos a tener ya San Pablo II, creo que hasta ahora no tenemos eso. Después todos los santos restantes figuran con... Y he sido testigo presencial de cómo se ha prostituido la educación superior. Yo era gobernador y había una universidad que a toda costa quería que yo sea su alumno. Comento la anécdota. Y primero me ofrecían que yo vaya una sola vez a clase en la semana para que pudiera. No, dicen ahora, ¿dónde el gobernador? No puede. Una vez cada 15 días. Pues ya una vez al mes nada más. Entonces yo venía de entrar en la Universidad Católica, en donde no me olvido nunca de mi profesora Margarita Durán Estrago, yo venía de Coronel Oviedo a dar clases, y nos exigían 60% de asistencia. Pero 70 era, pues 60 era los que veníamos de lejos y teníamos inconvenientes. Y en esa materia, recuerdo perfectamente bien, vengo para rendir, yo sabía que tenía 63-64% de asistencia. Aviación no marqué mi excepción de 60% y Margarita no me permitió rendir. Se gobernó Peguazuina. Pero esa es la exigencia y uno debe aceptar las reglas de juego. Entonces, hay reglas de juego absolutamente diferentes. Entonces, nuestra idea con la conformación de aquella Comisión Bicameral de Educación, tener una nueva ley, era justamente tener un órgano rector. Y nuestro debate era si quién iba a comandar ese órgano rector. Y yo era partidario, con Blanco Velar, de que sea el Ministerio de Educación, sea la cabeza. Y soy un ferviente defensor del presupuesto de las universidades públicas, porque yo soy testigo presencial y había sido aquí José Fernando, el presidente de ANEAES, suele ver mis ingenuas charlas que doy en las universidades porque yo recorro el país. Tuve la suerte que la presidenta me invitó en su universidad para mostrarme la disciplina japonesa que maneja ella en su universidad. Y he ido también a las privadas y en las filiales, ¿verdad? Al solo efecto para hacer una brutal. Y me fui en una ciudad a propósito, en una privada y en una pública. En una de las, para ver, los muchachos te hablan de manera alegre, desde el campo teórico. Yo soy un todoterreno, yo participé. Y puedo hablar con propiedad de la diferencia abismal entre una filial, de una universidad pública y una privada de gas. Lo brutal. Una pregunta lo podía sostener. Si esto no puede hacer, ya te das cuenta del nivel. Entonces yo creo que es muy pertinente esto de modificar la ley, de establecer sanciones y también de premios de los que hacen bien. Y para mí un parámetro, yo por eso le doy una importancia superlativa a la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación, porque para mí tiene un estatus diferente al que acreditado. Me pueden decir que también hay muchos comentarios de los manejos, pero si acreditó por algo. Creo que tenemos que, José Fernando, presidente, perfeccionar ese modelo, porque tiene lógicamente una connotación diferente el estudiante que se recibe de profesional en una carrera acreditada. Porque hay que entender, las universidades nacionales tienen una característica muy particular, son feudos diferentes. La Universidad Nacional de Asunción no está comandada por el rector ni la rectora, sino por los decanos, porque cada facultad tiene su órgano. Hasta la asignación hay diferencia, pero nosotros estamos tratando de corregir ahora de manera gradual, porque vamos a hacer también un abordaje para que también esa premiación, porque finalmente el tema presupuestario se define acá en el Senado de la Nación. A nuestros amigos diputados no les suele gustar esto que yo digo, pero yo no necesito no ser simpático con nadie, ya tengo mi año acá, entonces no vengo a ser simpático ni tampoco legislo para las graderías. Entonces, en el Senado definimos nosotros el tema presupuestario. Entonces, tener herramientas también de premiación a aquellas universidades que se adecuan, que acreditan y que cumplen. Estoy hablando de las públicas. Eso no podemos tener en las privadas. Pero a mí me parece muy bien que nosotros también podamos tener de sanciones, porque ¿qué es lo que pasa? Voy a hacer un juego fantasioso. Instituto Superior de Educación Juan Pablo II. Su central acá, bien, cumple con las normativas. Pero te crea su filial en Capillibarí, en La Aroana, sin el más mínimo requerimiento. ¿Y qué puede hacer ahí? ¿Qué puede hacer el CONE? Hoy nada. Por eso es bueno que hoy debatamos esto a profundidad. Y como yo soy un apasionado de la educación, soy empírico, no soy un epistemólogo de la educación para nada, pero como me gusta
a veces soy criticado fuertemente por los docentes. Usted que a los docentes la vez pasada le dije, ¿y quién está en la comisión? Ustedes ganaban en el 2016 ganaban 1.800.000. ¿Quién les dio los recursos? El Senado de la Nación. Yo la presidenta de la Comisión de Hacienda. Hoy van a ganar 4.100.000. Malo me acuerdo. Aquí sabe muy bien aquí mi colega. Desde el 2017 nosotros le estamos dando. ¿Por qué? El Ejecutivo te plantea el presupuesto, pero quien define es el Senado de la Nación. Y cuando hablé de mediocridad, se pusieron mucha gente el sayo. Pero esa es una realidad. Así como habemos políticos buenos, malos, irregulares, hay maestros buenos, malos, irregulares. Hay universidades buenas, malas, irregulares. Entonces, creo oportuno, aunque seamos desagradables, mi querido presidente, tomar medidas correctivas en este momento. Porque hay una diferencia brutal entre un profesional que surge de una universidad con respecto a otro. Y ni qué decir con los institutos superiores de educación, donde se reciben enfermeros y otras carreras en el área de salud, que en manos de quién estamos. Entonces, gracias, presidenta, por la oportunidad y seguiremos debatiendo. Gracias a usted, señor senador. Senadora Blanca Ovelar. Muchas gracias, presidenta. Buenos días a los colegas. Saludo la presencia de nuestros invitados especiales, señor viceministro Federico Mora, señor presidente de la ANE, José Fernando Duarte, y el equipo técnico que le acompaña. Yo en primer lugar quiero felicitar la iniciativa y decirle a Federico que yo valoro mucho este paso que se propone, porque se nota que hay un pensamiento sobre la realidad y se busca institucionalmente encarar esa realidad. Es un paso importante y tienen mi apoyo para concretar esta ley. Eso está claro de entrada. A continuación le digo, donde tengo serias dudas es en la capacidad académica y moral para implementar. No porque ustedes tengan problemas, sino porque la estructura montada está llena de interesados. Los interesados están allí, con sus negocios, con sus universidades privadas, con sus vínculos, con algún tipo de vínculos. Este nuevo escándalo del chat de Carolina González, dictando Carolina González, la esposa de Orlando Arévalo, que armó toda su plataforma política en el MEC, siendo funcionario del MEC, que llegó a altos cargos y tiene allí un clan de gente que le responde. Ya sabemos con qué clase de vínculos. Muestra cómo las instituciones están traspasadas y sobre todo en el ámbito de la educación superior. La debacle moral que ahí denunciamos desde hace más de 10 años en la Comisión de Educación, y desde el 2013 pusimos un freno atroz a la creación de nuevas instituciones. Eso trabajamos en la Comisión de Educación desde el 2013, porque veníamos en una creación así ilimitada, y hemos denunciado públicamente que se ha dado concesiones para habilitar educación superior a personas sin la más mínima competencia intelectual, académica y mucho menos moral. Entonces entró el ámbito de la educación superior como un nicho de rebusque y de creación de riqueza y de ganancias que ponen en entredicho incluso la función esencial de esa educación, y la agenda que tenemos en la educación superior es clave para nuestro desarrollo. Nuestra agenda de los próximos 10, 15 años está allí, o si no, nosotros nos salimos de donde estamos y nos vamos a ir más para atrás. Y hoy vemos con preocupación esta debacle moral que no le asusta a nadie, que todo parece normal, que realmente nos sentimos muy abrumados cuando nos enteramos cada día de las cosas que pasan y aprendimos una cosa: podemos estar peor cada día. Esa es una conclusión muy dolorosa, pero es así. Así es que, puesto esto sobre la mesa, yo quiero animar al viceministro, a su equipo, a pensar qué más hacer institucionalmente para hacer que esta estrategia sirva. Ahí vi con mucho interés, evidentemente se puso porque se conoce la realidad, prohibir las propagandas engañosas. Nos inundan y nadie se inmuta de eso. En los diarios se publica la propaganda engañosa. ¿Acaso las universidades peores que forman médicos que no tienen ni idea de cómo tomar el bisturí al recibirse de médico cirujano, porque así dice el título, no dicen en la web que su formación es de 12.000 horas curriculares? Yo soy curriculista y me río de ello. 12.000 horas reloj, dicen. 12.000 horas reloj requiere 11 años de estudio. Y ellos se reciben en 5 años. Se ríen en nuestra cara, nos toman de tontos a todos los paraguayos. Y probablemente nos falte yodo a muchos
pero también muchos han despertado y miran con preocupación ante un proceso inercial en el que nadie parece capaz de frenar nada y de poner las cosas en su lugar. 12.000 horas, dice. 12.000 horas de formación. Hacen propaganda de cursos de 300 horas y va a hacer el cálculo y no alcanza 40 horas su curso. Hacen un folletito de 8 páginas, que es un insulto a la inteligencia, y dicen 40 horas. Y en ese mercadeo hay gente que están reinstaladas en la estructura. Entonces, viceministro, apreciado, y su equipo, identifiquen los focos del problema, hagan la reestructuración que le vamos a aplaudir. La conciencia honrada de este país quiere la reacción de autoridades con firmeza, que preserven lo que funciona y que corrijan lo que está mal. Y en ese marco coincido con las expresiones del presidente de la ANEAES. Tiene más de 20 años de vigencia y realmente es la única política pública en educación superior que se está más allá de los tropiezos y de las limitaciones. Yo recuerdo el origen de las limitaciones, el origen institucional. No teníamos dónde, y el MEC tenía que nombrar solo a alguien que podía ser presidente o no, porque así estaba la ley, al contrario de lo que nosotros creíamos. Y recuerdo que yo era la ministra cuando se creó eso. En verdad nosotros hemos impulsado desde el viceministerio esa ley, y le designo a Carmen Quintana de Hora, es una persona incuestionable, de incuestionable estatura académica, para que presida. Y me dice: Blanca, no tenemos nada. Me voy junto a Álvaro Cubillos. No teníamos un guaraní. El MEC tenía un cuarto del presupuesto que tiene ahora. No existía Bonacide, no existía nada de eso. Y me voy junto a Álvaro Cubillos, representante del BID, y le dije: necesito una cooperación técnica no reembolsable ahora. Y me dice: ¿cómo es eso, señora? Y ahora usted me puede dar. Porque necesito que funcione la agencia. Yo tengo que mostrar que esa agencia puede funcionar. Y recuerdo que en 3 semanas me puso el BID $150.000 en el Paraguay. Y me dijo: confiamos en usted, ministra. Y con esos $150.000 armamos la primera estructura de la ANEAES, que empezó con una donación. No teníamos para una institución clave. Y empezamos y se armó. No fácil era ese consejo. Yo me acuerdo todo lo que Carmen sufría para levantar, para empezar a nacer. Y el MEC, yo le propongo a Carmen porque queríamos jugar a la presidencia, y hablamos con los otros consejeros para lograr que el MEC tenga la presidencia, para que yo pueda tener también más chance de conseguir los recursos. Y así con donaciones armamos y empezó la... Tan lento se iba todo el proceso que yo decía: socorro, ¿en cuánto tiempo lo que se va a terminar de, por lo menos, acreditar las 3 carreras que estaban en el MELSA, que eran las de ingeniería, las de medicina y las de agronomía? Y así hemos empezado. Así se empiezan las cosas en el Paraguay, pero se mantuvo la ANEAES y se fue fortaleciendo y se fue creciendo y fue haciendo con críticas también perforada por la corrupción en muchos momentos, por lo menos con serias dudas. Yo tengo denuncias documentadas de médicos que asistieron como pares evaluadores y que el informe que pusieron no se respetó, el consejo igual acreditó, y las notas que ellos pusieron a esa universidad fueron alteradas todas, modificadas. Delito, eso también pasó en la ANEAES. Pero más allá de todo eso, por eso mismo, preservemos la independencia académica, funcional, administrativa, política, en todo sentido, porque esa agencia es clave para que tengamos una esperanza en un trabajo conjunto así, con la autoridad, el órgano de gobierno del sistema, que es la autoridad rectora, pueda realmente dar pasos hacia adelante, hacia el mejoramiento de nuestra educación superior. Y les digo nuevamente a todos, esta es nuestra agenda del desarrollo. La básica, la media, ya sabemos lo que tienen que hacer, pero acá estamos todos confundidos. Entonces acá tenemos que entrar, porque acá queremos hablar de regular y te salen con que el trabajo de no sé cuánto, que venden la empanada, que alquilan sus locales a los alumnos brasileños y se enllanan a ellos. Entonces hay una confusión, y yo veo y valoro el esfuerzo, viceministro. Le vamos a apoyar. Y usted, le animo a que se anime y mire también hacia adentro para ver qué más cosas hacer para blindar y hacer que se tenga la capacidad de cumplir esto. O si no, esta va a quedar una linda declaración como otras leyes y no se van a cumplir, y los bandidos van a seguir haciendo lo que quieren. En la educación realmente eso es doloroso. Gracias. Gracias a usted, señora senadora. Con el permiso del senador Eber Villalba, presidente. Sí, adelante. Sí, gracias a ambos senadores, al senador Ovelar y a ambos senadores Ovelar en este sentido. Sí. Por una parte, ¿por qué traemos esto? Muchos nos reclaman, y con justicia, de que
no llegamos a tiempo, de que no estamos generando sanciones, de por qué no somos más duros. Mismo la... Sí. Juan Pablo II. Porque nosotros atajamos Fernández. Eso es cierto. Desde que vino Blanca, la voz autorizada como la de ella para parar. Esto es un desafío. Esa es la realidad. Pero tenemos Juan Pablo II. Y se da ese escenario, yo diría, de impotencia, que es lo que nosotros les pedimos. Denos las normas para que si no cumplimos, nos exponga también. Porque es muy diferente decirle al CONES, quiero que hagas esto, y yo les digo, no tengo herramientas, a tenés la herramienta, estás incumpliendo con esto en particular, y ahí yo tengo un motivo para removerte inclusive, porque está normado lo que tenés que hacer y no estás haciendo. Nosotros nos prende la alarma cuando el presidente de la ANEAES nos envía el informe de no acreditación de institutos superiores en el ámbito de la salud, y yo le digo al equipo, bueno, ¿y nosotros qué podemos hacer? No tenemos herramientas. No hay herramientas de sanción en este momento dentro del sistema de la educación superior. Nosotros presentamos esta idea a la AUPP, a la Asociación de Universidades Públicas del Paraguay, y el ministro de la Corte, rector de universidad, también, así como indica el senador Ovelar, perdone que lo nombre, nos indicó de que él también fue parte de estas conversaciones, y de que efectivamente la ley no salió como se esperaba porque tiene un vacío, y el vacío está en las sanciones y en las infracciones. Y los rectores de las universidades públicas también se suman a que podamos generar un documento que nos obligue a todas las partes. Yo lo que quiero es, en ese sentido, tener las herramientas para poder responder. Y si no respondemos, ser efectivamente acusados de incumplimiento de una norma que tenemos, que nos obliga a. Lo que no queremos es seguir dando lo que suena a excusa de no tengo cómo, que son dos cosas diferentes. Nada más eso, presidente. Gracias, presidente. Senador Ever Villalba. Gracias, presidenta. Saludos a los colegas del Senado, a los colegas académicos de la ambos presidentes. Celebro que se traiga este documento para discutir. Yo no me voy a adelantar, presidente, a decir que voy a acompañarlo, porque escuchaba a Beto decir publicidad engañosa, pero ese viene desde el gobierno. Si nos dijeron que íbamos a estar mejor, ya cumplir. Una nota al margen, ¿verdad? Pero hay que ponerle límites al poder. Y rápidamente el proyecto. Coincido plenamente con lo anterior, la preocupación del sistema corrompido, las avivadas, la central funciona, las filiales, pero este sistema, o sea, la evaluación de este sistema hay que tomarlo muy en serio y en profundidad. Y no porque endurezcamos las normas va a traer solución, o si no ya hubiésemos erradicado el narcotráfico. Se elevan penas y siguen muriendo mujeres en manos de hombres machistas. Entonces no viene la solución por las normas, ¿verdad? La universidad a la que pertenezco fue víctima de una persecución, y escribí, ¿verdad? Para que quede en la historia, ¿verdad? Entonces, cuando se habla de endurecer o darle más normativa, darle más poder, en este caso, pero también, de acuerdo al diagnóstico que estamos teniendo, tiene muchas limitaciones. Y de hecho, ya tuvimos una primera reunión con miembros del CONES en la Comisión de Gobernanza de la Educación Superior, y tiene muchas limitaciones. O sea, teniendo en cuenta esas limitaciones que palpamos, que nos hicieron notar, vamos a tener la normativa, pero no vamos a poder aplicar. Si tenemos 80% de funcionarios comisionados, tenemos presupuestos y muchas otras limitaciones, ¿verdad? Revisando la 4995 dice, y el CONES tiene la posibilidad de reglamentar esta ley, tiene la facultad de reglamentar esta ley. Yo iría por el fortalecimiento del CONES y la ANEAES, pero como estructura administrativa, como organismo rector y como organismo de evaluación, y que esas evaluaciones que hace la agencia sirva para mejorar el subsistema, ¿verdad? Podemos revisar el modelo, y le he dicho al presidente de que el modelo hoy es un modelo de cumplimiento de proceso, no nos garantiza profesionales de alto nivel académico. Entonces podemos revisar el modelo. El inciso O dice aplicar sanciones respectivas al caso de incumplimiento de evaluaciones de la ANEAES. O sea, hoy podemos nosotros evaluar todas las carreras, modificar los reglamentos de evaluación, y si no cumplen, el CONES tiene potestad de aplicar sanciones, reglamentando ese artículo, ¿verdad? Pero eso es una discusión que vamos a dar con los juristas seguramente. Yo celebro muchísimo que podamos discutir, porque lo que no podemos negar es que todo el sistema está podrido, ¿verdad?
y tampoco el MEG es garantía. Usted sabe mi posición, conoce mi posición, incluso cuando le tocó a un miembro de este órgano, el MEG validó todo el proceso, registrando títulos en 24 horas. Entonces, acá no es porque es el MEG, es una garantía, porque es el CONE, o sea, el sistema está corrompido, el sistema hace agua y la norma no va a solucionar, porque diferentes actores estamos, ya sea en la NEA, el CONE, Parlamento. Entonces, necesitamos una discusión mucho más profunda. Yo no tengo esperanza de que si nosotros endurecemos la ley, vamos a mejorar el sistema. Hay que darle otra orientación, porque como se dice en el sistema penal, cuando se recurre al sistema penal es porque todo lo anterior fracasó y nosotros estamos queriendo solucionar un problema del sistema de educación superior con sanciones. Estamos planteando con sanciones, ¿verdad? Entonces, yo le invitaría a que sigamos discutiendo, no tomar esto a la ligera, porque ¿qué pasa? Cuando se aprueban nuevas legislaciones, nuevas normativas, generalmente le estamos acogotando nomás otra vez a quienes hoy medianamente están cumpliendo y los delincuentes están luego por fuera de las reglas, evadiendo luego los controles. Entonces, es para acogotarle a esa universidad privada que hoy está cumpliendo con lo que y es celoso por el sistema de educación superior, a esa pública que recibe presupuesto del Estado y que sí está nomás luego expuesto o sometido a los controles, ¿verdad? Entonces, generar más normativas es para apretarle a las que cumplen, ¿verdad? Entonces, eso quería en principio, pero como dije, celebro que podamos discutir, podamos evaluar. Estamos en la otra comisión, estamos en la etapa diagnóstica, no queremos apresurarnos en aprobar leyes o proponer leyes que después tengamos que lamentar en un tiempo corto. Gracias, presidente. Gracias a usted, señor senador. Senadora Lizarela Valiente. Muchas gracias, presidente, colegas, bienvenidos. Muy por el contrario, discrepo totalmente con el colega Ever Villalba, disculpe que lo mencione. Lo que no está prohibido está permitido y celebro que se plantee de esta manera las sanciones para que sean puntuales en una conducta que tenga una falta. Y muy por el contrario, si una universidad privada no tiene la capacidad de cumplir con las normas, tiene que ser inhabilitada. Sobre todo, y hago pública mi preocupación, y yo considero que muchas personas van a coincidir conmigo, presidente, las carreras que tienen que ver con la salud. No podemos estar poniendo margen de tolerancia a algo tan importante. Y como dice la senadora Blanca Ovelar, en nuestra cara se burlan con esas publicidades engañosas que te ofrecen ser neurocirujano en 5 años. Es terrible el mensaje para la sociedad de una educación que debe de ser, pero excelente, que uno se va a recibir en un tiempo récord, nada más y nada menos poniendo en peligro la salud, que es el bien más preciado de todas las personas. Considero que esta reglamentación es justa, es necesaria, sobre todo en esta era que, obviamente, como dice Ortega y Gasset, yo y mis circunstancias, la pandemia hizo que implementemos el mecanismo, la modalidad híbrida. Pero ¿hasta qué punto realmente esta modalidad híbrida da buenos resultados en un proceso didáctico, sobre todo en las carreras de medicina, ¿verdad? Y justamente hace poco estuve viendo que uno se recibe de odontólogo más o menos con 30% presencial y 70% híbrido, ¿verdad? Bueno, híbrida es la modalidad virtual, más un porcentaje mayor virtual que presencial. Realmente es una burla para toda la ciudadanía y demás está decir que el nivel de la educación superior está bastante cuestionada por eso, apreciado Federico. Y por eso celebro que podamos por fin plasmar esto en unas normativas que justamente va a hacer que el CONES y todo lo que tenga que ver con la educación superior sea nuevamente valorizado, porque esa es la realidad. Hablando con jóvenes, compañeros del colegio de mi hija, todos quieren salir a estudiar afuera y es triste, porque yo sé que en Paraguay podemos y justamente estas normativas van a volver a valorizar la educación superior.
Una consulta. En la creación de nuevas carreras, nuevas facultades, ¿se tiene en cuenta una necesidad demográfica real? ¿Existe ese diagnóstico de profesiones, de oficios que tengan que ver con la necesidad real? Porque vemos que realmente abogados por doquier, ¿verdad? Por poner un ejemplo, ¿verdad? Una carrera que es bastante frecuente. Entonces, esa es mi pregunta. Con respecto a la publicidad engañosa, ya hablé que es justo y necesario. Modalidad híbrida. Y otro punto que realmente me parece muy importante. Obviamente, las sanciones a las facultades, universidades, tanto públicas como privadas, que no cumplan con los requisitos, qué importante es realmente dar también el reconocimiento, porque en la medida que las autoridades reconozcan que una facultad, una universidad cumpla con absolutamente todo, le da un prestigio. Y a eso es lo que se tiene que apuntar, cumplir con las normas y en base a eso darle ese prestigio a esa universidad privada o pública. Gracias. Gracias, señora senadora. Senador Silvio Ovelar. Esperanza, disculpe. No, con gusto a la colega senadora. Sí. Disculpe, senadora, no le anoté, disculpe. Senadora Esperanza Martínez y luego el senador Beto Ovelar. Gracias, presidenta. Bueno, muy buenos días para todas, para todos. Una bienvenida cálida para nuestros invitados, tanto al viceministro, al presidente de la ANEAI y a todo el equipo técnico que les acompaña. En la semana pasada, cuando teníamos la reunión de la Comisión de Gobernanza de la Educación Superior, la asesora jurídica del CONES nos decía que no tenían una norma jurídica que les permitiera saber cuántos alumnos tiene la universidad, que se estaba haciendo el RUE y que eso no sé cuándo se iba a terminar. Entonces yo le dije, ¿por qué no podemos tener en 48 horas o en una semana? Hoy con la tecnología, que cada universidad mande la lista, parece una cosa kafkiana, ¿no? Y ella me decía, senadora, no tenemos la reglamentación si no cumplen. Y me dijo que podía traer la norma y la felicito porque hoy trajeron el proyecto de ley que vamos a revisar y me parece un avance sustantivo. Pero como decían los colegas, yo creo que la crisis de la educación superior es la integridad, la dependencia política partidaria y hoy de la mafia, porque está metida la mafia dentro de la universidad, y la mediocridad que permite estos abusos del poder. Entonces, allí es donde tenemos que atacar primordialmente. Entonces, si vamos a tener, le escuchaba al director de la ANEAES, porque venía en camino acá, decir de la importancia de que tengamos una institución estructurada con los mecanismos, con los recursos y con la capacidad técnica para hacerlo. Cuando el año pasado presentamos un proyecto de ley para que durante 5 años no se abrieran carreras de medicina, que ya lo habíamos hecho en el periodo anterior, porque hay que reconocer que la Comisión de Educación, de la cual participo desde el 2013, ha tenido siempre una composición plural de partidos políticos, de los que estamos en oposición y de los que están no solo en el partido de gobierno, sino en el poder en el gobierno. Y hemos logrado siempre en este ámbito, con las diferentes presidencias, tener una gestión íntegra y generalmente racional en relación a los intereses ciudadanos y no creo que ninguno de los senadores o senadoras ha vendido su voto o ha entrado en alguna transacción, por lo menos que yo sepa. Por lo tanto, hemos frenado muchos abusos que sobre todo se daban en la otra cámara, donde ahí sí hay una proliferación de creación de institutos y de toda índole. Pero nosotros hicimos un proyecto de ley, viceministro, para que se suspendiera por 5 años y por supuesto perdimos con los votos de la mayoría que tenemos. Y 2 o 3 días después, el CONES habilitó 4 o 5 carreras de medicina, casi como burlándose del Parlamento. Entonces, esa es la integridad que necesitamos, viceministro. Nosotros necesitamos que así como decimos en la niñez, el interés superior del niño, el interés superior de la educación y de los estudiantes y de los docentes, eso tiene que ser. Este caso que hoy está en todos los medios de comunicación, tiene que el ministerio ser ejemplar, tiene que propiciar una
imputación penal contra esta señora, tiene que investigar quiénes más están implicados y tienen que salir a la calle, porque si no se hace de esa manera, esto es retórica y de la retórica estamos cansados. Acá necesitamos gente íntegra, gente que tenga la decencia de hacer lo que es correcto, aunque le llame el presidente de la República, aunque le llame la senadora Esperanza Martínez, porque es su amiga o lo que sea. Tenemos que tener eso, porque en este país no es un problema a veces del diseño de las instituciones, sino de la integridad. Tenemos un poder judicial metido en una podredumbre, incapaz de definir nada si es que no hay una decisión política detrás que le diga a quién le va a imputar, a quién no le va a imputar. Yo estuve el viernes, en Paso Yobay, donde exactamente todos los líderes yerbateros que están peleando por la contaminación del cianuro y del mercurio que tomamos nosotros en esta hierba, todos los paraguayos, están imputados con 3 fiscales, como si fueran unos delincuentes. Esa es la justicia. Y esta señora va a ser la candidata en Lambaré, donde yo vivo. Dios nos guarde y nos libre. Lambaré ya tuvo un asesino, ya tuvo un violador, ya tuvo un acosador. Nos falta asesino en serie para tener toda la gama de delincuencias que hay. Y tenemos facultad de medicina donde el decano de una facultad hace 4, 5, 6 años, no recuerdo, en Pedro Juan Caballero, fue baleado en un bar. El decano. ¿Por qué va a ser baleado un decano si no está metido en el narcotráfico? Entonces, disculpen la vehemencia, pero yo me metí en la comisión que preside el senador Eber porque yo amo profundamente la universidad. Lastimosamente dejé la docencia, pero amo la universidad. Creo que se tienen que apostar porque es la única salida para salir de la pobreza y de la mediocridad de este país. Esa es la manera como vamos a salir del Paraguay, con gente que apoye la excelencia, que podamos tener jóvenes brillantes que los tenemos, pero que tengan oportunidad y no repartir papelitos cuando se pagó en la función pública por título universitario. Todito cambiaron, ya fueron licenciados. No importa si mejoraron o no su capacidad para atender a los pacientes, pero todos los técnicos en enfermería se convirtieron en licenciados en enfermería porque por docenas se vendían los títulos. Entonces, acá hay una prostitución en la educación superior y es una cuestión grave y seria. Entonces, viceministro, hechos. A mí me gustaría esta mañana que el ministro de Educación o usted presida un pedido a la Fiscalía de manera innominada que investigue los hechos y que sepamos que esta señora no va a continuar de manera impune como continúa. No solamente en esto, sino en otros hechos, el marido también está en la misma situación y por supuesto van a ser blanqueados. Hernán Rivas, ¿alguien tiene dudas que él no tiene un título legítimo? Alguien tiene dudas, pero él tiene el título legítimo y fue juez de jueces en el Paraguay. Y ya oye campaña y seguramente a mucha gente no le importa, no le calienta si es nuestro correligionario y está allí y es un voto que todos los jueves o los miércoles vota por la bancada mayoritaria. No les importa eso, a mí sí me importa. Y estoy cansada de que a mí solamente me importe. Entonces, viceministro, tiene toda mi colaboración, tiene mi mayor esfuerzo. Si hay que venir a trabajar 25 horas al día, vamos a venir a trabajar 25 horas al día. También se lo digo al presidente, toda nuestra voluntad, nuestro tiempo, nuestra poca inteligencia, todo lo que esté de parte de esta comisión y de la otra comisión está a disposición de ustedes. Pero les pido por favor que ustedes se pongan la albirroja, no solamente para los campeonatos de fútbol, la albirroja para ser viceministro, la albirroja para ser presidente del CONE, para ser presidente de la ANEAES, y limpiemos es lo que la gente pide a gritos en la calle. No hay una fuerza social porque este es un país de mansedumbre que siempre estuvo sometida por el poder, pocos años de democracia, muchos años de autoritarismo, pero eso no quiere decir que la gente no esté indignada y cansada. La gente en Boriajú junta toda su platita para meterla en una universidad privada para tener un cartelito que no le sirve para nada. Y lo dijo el presidente de la República. No sé quién le aconsejó para decirle, no te hagas el guapito porque tenés un título en la pared, sino el Partido Colorado, el que te da tu trabajo.
Esa es la palabra célebre. ¿No? Eso, premio Nobel a la imbecilidad, ahí tenés el candidato principal. Entonces, presidente, nosotros necesitamos muestras. Y quiero proponerle dos cosas, tanto al viceministro como al presidente. Hagan una auditoría internacional, busquen ayuda internacional y hagan un diagnóstico cómo tiene que ser un ANEAES con estándares internacionales. Necesitan 50 evaluadores, necesitan 20, necesitan que el mecanismo de decisión para que sea transparente tenga ciertos mecanismos. Háganse someter, vean sus debilidades y hagamos un diagnóstico, y yo me comprometo a hacer huelga de hambre si es necesario, para que en vez de que saquemos ya otra vez otro préstamo, que ya mañana ya nos llaman ya otra vez para bonos soberanos, para construir la carretera de no sé quién Pistola, así como hicimos este puente acá, para que los que viven allí, los ricos que viven del otro lado del río, se vayan más rápido. Yo, préstamo que sea lo que sea, vamos a poner, pero necesitamos tener un proyecto serio, decir, así tiene que ser. Nosotros estamos en el 10%, bueno, este año le vamos a dar el 30% más, el otro, y en 3 años vamos a tener una agencia como envidiable en América Latina. Y también un plan de intervención. Ecuador, para resolver el problema de sus universidades, se llevó 10 años de plazo. E hicieron las evaluaciones y había 5 categorías que redujeron a 3. Y las universidades tenían entre 2 a 3 años para pasar, el que era 5 a 4, el de 4 a 3 y el de 3 a 2, etc. Se fusionaron, desaparecieron, crecieron otras, pero se dieron un plazo. O sea, este proyecto de ley es parte de una intervención que tiene que tener un diagnóstico institucional. De ese diagnóstico institucional, cuáles son las brechas que tenemos, cuánto cuesta la brecha, en cuánto tiempo vamos a hacer, y después cómo vamos a intervenir sobre la realidad. Y al intervenir sobre la realidad, esta ley nos va a permitir sancionar o no a las personas, etcétera. Pero o si no, poner nomás, como decía Ever, acá las sanciones sin que tengamos lo que ustedes necesitan, porque yo reconozco que les exigimos más de lo que pueden, pero necesitamos hacer una apuesta ganar-ganar, como dicen los empresarios. Que ustedes puedan tener lo que necesitan en recursos, en capacidad técnica. Y cuando van a incorporar, hagan concursos en serio. Convoquen a la mejor inteligencia del Paraguay. Yo nomás conozco 2 jóvenes que estudiaron en Barcelona con doctorado en educación, que hoy, no sé, enseñan en una escuela privada porque no tienen trabajo. Brillantes jóvenes, brillantes, que son chicas brillantes. Pero por supuesto, no tienen como en este país hay que primero tener otras cualidades para poder entrar a concursar. Y cuando uno ve lo que hizo esta señora Carolina, realmente le quiero pegar. O sea, ya no me basta nomás enojarme ni maltratarle verbalmente, porque estas son las personas que condenan al Paraguay a la pobreza. Estos son los responsables, estos que creen que porque arreglan para que entre ella, que es mi amiga, o la señora o el otro, están condenando a la miseria, a la dependencia, a que seamos una republiqueta de cuarta. Y lo único que nos va a sacar de esto es educación, 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 honestidad, inteligencia, competencia, habilidades, oportunidades para una juventud que clama por oportunidades. Pero claro, la Junta de Gobierno ya hizo un acuerdo con todas las universidades del país, porque es la Junta de Gobierno del Paraguay la que va a darle educación a los jóvenes. Pero qué cosa este país. Pero presidenta, diagnóstico institucional. En breve, ustedes van a recibir recursos, pidan a la UNESCO, hagan un joint venture con la Universidad de Harvard, con quien ustedes quieran. Diagnóstico institucional, brecha de lo que necesitan para ser una institución seria. Ahora medidas, ahora, sobre esta señora. Tiene que darse esta medida ahora y tenemos que hacer un presupuesto. Veamos, tenemos de aquí a diciembre, suele decir el senador Silvio Velar con mucha crudeza,
aquí se resuelve el presupuesto, más allá de todas las disquisiciones y les guste o no les guste. Y creo que tenemos la posibilidad de hacerlo, pero necesitamos tener un diagnóstico y decir, bueno, 50 evaluadores, 40, necesitamos equipo de informática, necesitamos expertos en inteligencia artificial, no sé qué coño es lo que se necesita. Pero tráiganos eso, 50, 40, 30 profesores, necesitamos gente bilingüe, no sé qué se necesita, pero lo que no podemos hacer es lo que no sabemos. No podemos poner plata nomás si no tenemos un proyecto. Y eso le digo a ambas instituciones. Y todo nuestro apoyo, yo le digo 25 horas del día, yo puedo estar acá trabajando. Gracias. Con sus noches. Gracias. Gracias a usted, señora senadora. El presidente del CONES debe retirarse ahora pero antes por el tema justamente de esta denuncia, ahora a las 10 de la mañana vamos a hacer una conferencia de prensa desde el MEC. Hay ya una denuncia en fiscalía, va a ser ampliada con esta nueva información que salió en esta mañana y queremos ir a hablar al respecto. Yo sí les pido, por favor, darle una mirada con todo lo comentado. Yo creo que están en mucho conocimiento del escenario y avanzar sobre este debate porque nos hace falta herramientas. Muchas gracias a la comisión por recibirnos. Gracias por su presencia. Sí. Presidenta, yo voy a hacer telegráfico. Bajo la presidencia de la colega Blanca Ovelar en el periodo anterior, nosotros hacíamos varias denuncias. Y esta ley que se presenta hoy es un avance sustantivo. Partícipe fuiste vos, presidenta, también Esperanza, y justamente nos faltaba ¿qué nos decían desde el CONES? Que le faltaba las facultades de control y supervisión que esta ley, así a simple vista, en gran medida está dándole, con esto le vamos a dar las herramientas coercitiva. Porque si vamos a ir a ese famoso debate donde Norberto Bobbio y Sartori nos hablan si qué es más importante, buenas leyes o buenos gobernantes, no vamos a terminar nunca. Pero tenemos que darle la herramienta y creer en la probidad y en la capacidad de quienes ejercen ahora la presidencia, tanto del CONE y de NAN, para que pongan en práctica. Entonces, desde mi punto de vista, esto es un avance significativo y que vamos a ir debatiendo. Yo creo que es sumamente positivo el encuentro de hoy. Lógicamente, esto no lo vamos a votar en una reunión, sí, pero creo que es un inicio plausible y para mí es muy alentador que nos reunamos hoy, presidenta. Sencillamente eso. Gracias. Senadora Lizarena. También voy a ser breve. Lamento mucho, en serio, que se mezclen los temas. Tenemos un tema puntual. Y en el mismo sentido, celebro que las normas sean claras. Entonces, si hay hechos de corrupción o faltas, van a ser muy evidentes. Y de la misma manera, inclusive, estas van a ser herramientas para el mismo alumno que esté sufriendo, porque tengo muchas denuncias de alumnos que me dicen, no hacemos más nuestra práctica, o había sido nuestra facultad, la carrera no está habilitada, acreditada. Entonces, esto va a ser y va a evidenciar evidentemente si hay hechos de corrupción. Así que, una vez más, disculpas, pero a veces parece que mezclamos las cosas y no, para mí particularmente no es correcto, porque ahora ya tenemos otras reuniones y celebro esta iniciativa y vamos a estar estudiando mejor. Gracias. Gracias, senador. Antes de que se retire el presidente de ANEAES, quiere hacer un cierre correspondiente también. Adelante, presidente. Muchas gracias, presidenta. Solo para puntualizar algunas cuestiones y de vuelta a reiterar nuestro apoyo a este proyecto de ley, quiero comentar a la senadora Esperanza Martínez que la agencia tiene 3 reconocimientos internacionales. Nosotros no solamente somos evaluadores, sino somos evaluados de manera externa por el CIACE, el RIS del Lincuaje, que son redes de aseguramiento de la calidad, la única institución en educación superior que es sometida a procesos de evaluación con informes de sus planes de mejora, fortalezas y debilidades. Es la ANEAES. En base a esos informes, la ANEAES viene trabajando en diferentes procesos que están siendo ajustados. De ahí surge nuestro nuevo modelo de evaluación por fases. Solo para marcar esa diferencia, la han evaluado internacionalmente de manera sistemática y ha obtenido este reconocimiento internacional a lo largo de estos años. Por último, sobre el tema, yo no quería dejar de reiterar
que además de este capítulo de infracciones o de sanciones, en la ley 4995 hay artículos que son letra muerta en su cumplimiento, como la obligatoriedad de docentes en tiempo completo en un determinado porcentaje y la obligación de que las becas sean asignadas exclusivamente a carreras acreditadas. Nosotros en la agencia creemos que el cálculo de cualquier beca tiene que partir de esa obligatoriedad del Estado paraguayo. Y esa es nuestra postura, así como también una necesidad de que los organismos públicos prioricen en pasantías y cualquier otro requerimiento las carreras acreditadas. No solamente entonces saludar este proyecto del CONES, sino también reiterar y prestar atención a artículos que hoy son letra muerta en la Ley de Educación Superior. Muchas gracias. Gracias a los senadores presentes, gracias. Quiero también informar de que este proyecto de ley todavía no es presentado formalmente. Antes, el presidente del CONE, así como el presidente AES, consideró pertinente presentar a la Comisión de Educación y luego esto se va a presentar a través del Poder Ejecutivo. Muchísimas gracias. Gracias a quienes están en forma virtual, así también a los senadores. Gracias, presidenta.